yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. Hasta ahí vamos a comenzar, mis hermanos. La carta a la iglesia de Sardis es quizá de las 7 cartas la que más reprensión tiene y la más dura, aún más dura que la carta de la Odisea, que ya vimos, ¿verdad? No, que vamos a ver. Pero la carta de Sardis es una carta donde Dios, a través de esta revelación que nos deja, habla fuertemente a cada cristiano, a cada creyente, para que dejemos las apariencias. Vámonos quitando las máscaras, ¿verdad? Como dicen por ahí, para que dejemos las apariencias. Y Sardis, mis hermanos, la palabra Sardis significa los que escaparon. Así que sí se llama el sermón de esta noche, los que escaparon. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando yo leía novelas, yo tenía un libro que se llamaba así, Los Perseguidos. Y la trama trataba de una pareja de testigos que estaban siendo protegidos por el FBI. Y el caso que los encontraron y los quisieron matar y ellos salieron por la ventana. Era una novela bastante de acción. No recuerdo si la terminé de leer, pero sí era muy entretenida. Y esto me hace pensar del nombre de esta iglesia, los que escaparon. Dios le habla a la iglesia de los que escaparon. Y mi hermano, sin lugar a dudas, Dios nos está hablando a nosotros. ¿De qué escapamos nosotros? Nosotros, dice la palabra de Dios, que escapamos de una condenación eterna. Nosotros, mis hermanos, todos íbamos encaminados a perder nuestra alma por toda la eternidad. Sin embargo, Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, nos hizo escapar. Y ahora somos salvos a través de Jesucristo. Gloria a Dios por eso, amén. Y mis hermanos, los que escaparon, no simplemente tenemos que conformarnos con decir, bueno, ya soy salvo, ya la hice, ya se acabó. No, sino que tenemos que llevar a cabo aquellas cosas que Dios nos pide que hagamos. Y me llama mucho la atención que Jesús le habla a la iglesia de Sardis y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero no vives, sino que estás muerto. Y en esta carta, mi hermano, Jesús de manera muy fuerte reprende a la iglesia porque estaban viviendo como la demás población de la ciudad. La gente en Sardis, no estoy hablando de los cristianos, los demás, vivían de recuerdos, porque en algún momento esta ciudad fue la ciudad más importante. Era una ciudad que en un momento fue la capital de su país y que tenía muchos recursos financieros. Se trabajaba el algodón, la lana, etcétera, etcétera. Y era una ciudad que estaba encrispada arriba de una montaña, de tal manera que ellos se sentían seguros, porque a los lados solo había despeñaderos y solo había una manera de entrar a la ciudad. Y usted sabe que en la época antigua, ¿verdad?, cómo se acostumbraba en las batallas tomar las ciudades. Y la iglesia y la ciudad de Sardis se creía una ciudad segura. Sin embargo, la historia nos enseña que fue tomada 2 veces, primero por los persas y después por los griegos. ¿Y sabe por qué? Porque se confiaron. Porque tenían un único punto de entrada y en vez de cuidarlo, se echaron a dormir. Y la iglesia en Sardis estaba pasando lo mismo. Vivía de glorias pasadas, vivía de recuerdos, vivía la iglesia de Sardis de una rutina religiosa. Y cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. La iglesia de Sardis no aparentaba nada malo por fuera. Sin embargo, era lo que le podemos llamar una iglesia pacífica. Y usted dirá, pues qué bueno, ¿verdad que eran pacíficos? ¿Verdad que qué bueno que eran pacíficos? Pues no es cierto. Porque mi hermano, lo que Jesús le estaba reprendiendo a la iglesia es que era una iglesia muy quieta. Una iglesia al mero estilo de un cementerio. Yo a veces que veo películas o series que veo que entran a las catedrales estas católicas muy grandes, yo digo, qué aburrido estar en una iglesia de esas.
Es más, qué miedo, ¿verdad? No le ha tocado ver esas catedrales así góticas que entras y están unos estatuas muy grandes o unas gárgolas por fuera, y dice uno, ¿cómo es posible que eso sea la casa de Dios? ¿Verdad? Porque hasta a uno le da miedo entrar ahí. Era una iglesia, la iglesia de Sardis, que era como un cementerio. Tenían obras, porque dice ahí que las conocía Jesús, pero era una iglesia que estaba muerta. Era una iglesia que no tenía vida de parte del Señor. Al Señor, mis hermanos, no se le oculta nada. Él sabe el estado real de cada uno de nosotros. Usted puede verme a mí y decir, no, el pastor anda con todo, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe lo que hay dentro de mí. Y yo igual, usted puede venir a decirme, ¿verdad? Como yo me encuentro mucha gente en la calle y luego me saludan y me dicen que hacen y deshacen. Y yo digo, qué bueno, gloria a Dios, pero solamente Dios sabe lo que hay dentro de cada persona. Y por eso Jesús le dice a esta iglesia, parece que estás viva, pero es solo una apariencia. Y como dice, ¿verdad? Las apariencias engañan. Muchos profesan ser cristianos porque una vez, hace 5 años, hace 10 años, etcétera, etcétera, tomaron la decisión de pasar a un altar y de hacer una confesión, una oración. Pero eso es lo único que han hecho. Se dicen cristianos porque hace tanto tiempo tomaron ese camino, pero con sus hechos, con su falta de eficacia, dice 2 Timoteo 3:5, niegan la eficacia de la bondad. ¿Qué quiere decir esto? Que con su vida están negando que Jesús puede seguir transformando, porque no hay ningún cambio en ellos. Yo creo que lamentablemente todos conocemos a personas que han asistido a la iglesia durante años o quizá hasta décadas, pero no se le ven frutos del Espíritu Santo. Frutos del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y le aceptamos realmente, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestra vida. Y empezamos a dar frutos. Empezamos a cambiar nuestra manera de vivir, no porque nos empeñemos en hacerlo, sino porque el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros empieza a dar frutos. Porque hemos plantado la semilla del Evangelio, esa semilla empieza a germinar, empieza a crecer y se empieza a ver en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Empezamos a ver parte de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero como le digo, hay muchas personas que van a las iglesias o que venimos a la iglesia y no se nos ve ni un fruto. Y usted sabe lo que hizo aquel dueño de aquel viñedo, ¿verdad? Cuando llegó con el labrador y le dijo, este árbol tiene tanto tiempo aquí y no ha dado fruto, córtalo. Y el labrador, mi hermano, dijo, espérate, Señor, dale chance un añito más. Yo muchas veces he pensado que por eso Dios nos ha dado esta oportunidad. Si usted, hermano, sigue aquí en esta tierra, es porque el labrador le dijo al Padre, Señor, espérate, dale una oportunidad, déjame, lo voy a podar, lo voy a regar, lo voy a poner abono. Y todas estas luchas que hemos estado pasando durante este año, mi hermano, mi hermana, no son más que la misericordia de Dios extendida para que reaccionemos, para que dejemos las apariencias y que empecemos a vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Qué horrible, mi hermano, tener engañados a los demás. Qué horrible engañarnos a nosotros mismos. Tener fama como la iglesia en Sardis. Apariencia de espiritual, ¿verdad? Y que Dios nos diga, no, estás muerto, ¿verdad? Estás frito. Qué feo, mi hermano, que los demás piensen que nosotros, porque todo lo que hagamos, ¿verdad? Lo publicamos y andamos, mira que esto, que lo otro, que aquello. Y que Dios sepa que en la intimidad, a solas con Él, no tenemos una relación personal con Dios. ¿Qué es lo más importante? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Pero vea cómo Dios dice, sé vigilante.
En la nueva versión internacional dice, despierta. Así, despierta. La ciudad, mi hermano, de Sardis, como le digo, 2 veces había caído en la espada, a filo de espada, porque los tomaron por sorpresa. Porque los que tenían que estar cuidando estaban dormidos. Y la iglesia estaba en la misma condición. La iglesia, mi hermano, de Sardis estaba dormida. En vez de estar haciendo aquello que tenían que hacer, estaban en otras cosas. Andaban haciendo otras actividades. Qué bueno, mis hermanos, que como iglesia podamos hacer muchas actividades. Qué bueno que pudiéramos tener un desayunador, ¿verdad? Que pudiéramos tener un orfanato. A mí me encantaría que tuviéramos un montón de actividades para bendecir a nuestra comunidad. Pero lo más importante dentro de todo eso es que el Evangelio de Cristo Jesús se predique. Cada año, y hace rato veía ahí los recuerdos que me muestra Facebook, de todas las actividades que hemos hecho a fin de año durante estos 5 años aquí en la iglesia. Ya sea en el parque o aquí dentro de la iglesia, siempre habíamos tenido en diciembre una actividad para nuestra comunidad y nuestros niños. Y este año lamentablemente no se nos permitió, pero lo que voy, mi hermano, es que cuando regalábamos un hot dog o un pequeño recuerdito, un regalito a un niño, siempre lo hicimos acompañado de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando compartimos los alimentos en la casa de Dios, siempre fue acompañado de una palabra de parte de Dios. No nomás es dar por dar y hacer por hacer. Lo más importante que la iglesia tiene que hacer es compartir el mensaje. Porque yo puedo ir y darle a un niño un juguete y se acabó. Y usted sabe cómo son los niños, ¿verdad? Juegan con él 5 minutos y ya. Es todo. Pero si yo, aparte al niño, le enseño algo de la palabra de Dios, el juguete se va a perder, pero esa palabra va a quedar implantada en su corazón. Amén. Ese adulto que vino y recibió, no sé, un hot dog o un plato de pozole, no simplemente se llevó la comida, sino que se llevó una palabra. Que esa palabra le va a ayudar en el momento que lo necesite. Y va a encontrarse con Dios. Eso es lo importante. Yo a veces le he dicho a mis hermanos, algunos, digo, eso está bien, pero nosotros no somos una asociación civil. No somos una iglesia, no somos un club o una asociación que se dedique a ayudar de manera económica, que ojalá pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Pero somos una asociación religiosa. Hasta gobernación tenemos un objetivo social. Y dice ahí que nuestro objetivo es compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. A eso tenemos que enfocarnos. Las demás cosas, ¿verdad?, vienen así colateralmente, pero no son lo más importante. Y a veces estamos como la iglesia de Sardis. Hacemos un montón de cosas. Parecemos como que estamos muy activos, pero espiritualmente estamos muertos. Yo me acuerdo que hace algunos años miraba a unos hermanos de una iglesia que todo el tiempo andaban para arriba y para abajo y todos los días hacían una comida diferente y subían, y ahora estamos comiendo esto y ahora lo otro y ahora aquello. Dije, esa iglesia anda con todo, ¿verdad? Y un día tuve la oportunidad de hablar con uno de los miembros y no sabía ni papa. Casi me dice que el arca era de Moisés. ¿Verdad? Porque la iglesia estaba tan entretenida haciendo convivios que la iglesia no se dedicaba a otra cosa. Entonces, a veces perdemos el enfoque de lo que es la iglesia de Dios. Podemos hacer muchas actividades en beneficio de los demás, pero nada va a beneficiar más a la gente que la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Despierta, iglesia. Las apariencias que tenían también estaban por morir por el vacío. Es decir, por fuera se miraban muy bien, pero por dentro no tenían nada. Y aún lo que estaban haciendo por fuera estaba a punto de terminar. Porque cuando no tenemos una verdadera motivación de parte de Dios, las cosas tarde que temprano se acaban. No importa qué tan buenos seamos en hacer algo. Si decimos que somos una iglesia y el Espíritu Santo de Dios no se está moviendo en nosotros, no importa que hagamos 1000 actividades, hasta esas actividades se van a terminar.
La iglesia de Sardis tenía obras, pero vacías de contenido, sin los frutos del Espíritu. Y las obras, mis hermanos, que hacemos deben ser completas, no solamente delante de los hombres, sino delante de Dios. Vean qué hermosa palabra. Tenemos que hacer la obra completa. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, a los 3,000, no les dio comida nomás, sino que primero les enseñó la palabra. Primero los bendijo con una enseñanza de la palabra de Dios y hacía milagros curando sus enfermos. Pero el mismo Jesús sabía que a veces la gente lo seguía nada más por recibir un milagro, por recibir comida, pero no por recibir la palabra. Y poco a poco esa gente se fue alejando de Jesús, hasta que al final de su ministerio Jesús quedó completamente solo. Mis hermanos, cuesta hacer la obra de Dios. La obra de Dios, que es llevar la palabra del mensaje verdadero, no es para cualquier persona, es para valientes. Porque el decir la verdad en este mundo nos va a costar. Quizá la familia, quizá las amistades. A algunos les va a costar hasta el trabajo. A algunos les va a costar la vida el compartir la verdad del Evangelio. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, se dice sin tapujos y se dice como es. Y a las personas no les gusta escuchar. Ahora, ¿cómo le llaman? Es políticamente incorrecto. Pero es lo que lo puede salvar de una eternidad sin Cristo. Trayendo a la memoria, dice, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y le dice, acuérdate, trae a la memoria, dice, acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Trae a la memoria lo que se te ha enseñado, el mensaje de la salvación. Miren, mi hermano, mi hermana, yo sé que estas épocas, estos tiempos del COVID-19 que nos ha tocado vivir a todos, son algo extraordinario, algo fuera de la normalidad. No se vivía esto desde hace como 3 o 4 generaciones. Nadie de los que estamos vivos había pasado por ahí. Y si hay alguno, yo creo que ya ni se acuerda, ¿no? Hace 100 años. A lo que voy, mis hermanos, es que esta época le puede ocasionar a usted una depresión. Le puede ocasionar a usted una tristeza, un desánimo, un desaliento. Usted puede decir, ya no quiero saber nada. Esto es lo que le puede ocasionar a usted la circunstancia. Pero Jesús le dice a la iglesia, despierta. Acuérdate de mis promesas. Acuérdate de los derechos y privilegios que tienes por ser hijo de Dios. Acuérdate de lo que yo quiero de un verdadero discípulo, dice Jesús. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y es la segunda vez que Jesús nos dice en la Biblia que vendrá como ladrón en la noche. Y es la segunda vez que Jesús nos hace entender que los que lo estamos esperando no nos va a caer de sorpresa. Jesús dice que si velamos vamos a saber cuándo viene, pero que si no velamos, ahí sí nos va a sorprender. Jesús dijo, porque ¿qué padre de familia, si sabe que el ladrón vendrá por la noche, no está despierto velando, al pendiente con un bat, ¿verdad? ¿Qué padre de familia se va a ir a dormir? Jesús dice, si ustedes están velando, no los voy a sorprender. Y mucha gente va a quedar sorprendida cuando Cristo venga. Mucha gente va a decir, ¿qué pasó con los hermanos? ¿Dónde se fueron? Muchos hermanos en Cristo, ¿verdad? Se van a sorprender. ¿Y dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están? Que los busco y no los hallo. Y antes cantamos mucho ese corito, ¿verdad? Porque ya les dio medio. Y ya no lo cantan. Mis hermanos, que no lo agarre desprevenido, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Si la iglesia no se despierta, vendrá de sorpresa
como cuando capturaron la ciudad de Sardis 2 veces. O sea, no aprendieron la primera vez y le volvieron a caer encima. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aleluya. Aún así, mi hermano, aún en medio de lo que estamos viviendo y aún en medio del deterioro de mucha congregación en todo el mundo, entre nosotros, y quisiera decir, nosotros estamos perfectamente ubicados. Entre la muchedumbre que dice que son creyentes, Jesús sabe lo que son suyos. Las ovejas oyen mi voz y me conocen, dice, y yo las conozco también. Jesús sabe, mis hermanos, si usted está batallando por ser cristiano, pero no se ha rajado. Si usted está batallando por decir lo que es conforme a la palabra de Dios, y aún a pesar de la adversidad usted sigue en pie, Jesús lo sabe. Jesús sabe que usted no ha manchado sus vestidos, sino que se permanece fiel, que no ha adorado a Baal, que no ha doblado su rodilla delante de la estatua de Nabucodonosor. Dios sabe, Dios lo conoce y sabe que usted solamente le adora a Él. Y dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estas personas, mis hermanos, que le echamos ganas, que nos comprometemos con Dios, que buscamos, vamos a andar blancos, más blancos que hace. Dice la Biblia, lávame y seré más blanco que la nieve. Fíjese lo que dice. Hay un texto que dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Cuando nosotros con nuestras fuerzas, cuando nosotros con nuestro mérito queremos limpiar nuestras vestiduras, Dios nos dice, no, pareces novia recién casada y dejas toda tu ropa percudida. Pero dice, pero si tú me lavas, yo seré más blanco que la nieve. Y esa es la diferencia. Cuando dejamos de apoyarnos en nuestras fuerzas y empezamos a apoyarnos en Dios. Y yo quiero compartirle esto, mis hermanos. Estamos viviendo una época muy peligrosa y muy difícil. Como le dije hace rato, los hospitales están a reventar. No importa que usted tenga el mejor seguro de gastos médicos mayores, no interesa si no hay dónde lo van a atender. Los hospitales privados están a reventar también. No importa que usted tenga el mejor seguro. Por eso, su confianza y su seguridad no deben estar en lo que usted puede hacer o lo que usted no puede hacer. Su seguridad y su felicidad no deben depender de ni siquiera su estado de salud actual. Puede que usted esté muy sano o muy enfermo. Tenemos que aprender a depender de Cristo. Es el objetivo de cada cristiano, poder tirarnos en los brazos del Señor y que el Señor nos cache. Así tenemos que vivir. Y la promesa que Dios hace a los fieles es una promesa futura. Dice, andarán conmigo con vestiduras blancas. Haber nacido de nuevo, mis hermanos, como decía la pastora ayer en el estudio, cuando salí del bautismo parecía que era un angelito, ¿verdad? Me creía limpiecita. Y sí, mi hermano, cuando nacemos somos nuevas criaturas, somos blanqueados por la sangre de Cristo. Pero una vez que hemos sido blanqueados por la sangre de Cristo, tenemos que guardarnos limpios. Y hace rato un comentario de la ropa blanca. Y justo ese comentario que hacían, cuando yo estaba redactando la predicación, me venía a la mente. Nuestros niños. ¿Nunca ha vestido usted a su niño, a su niña, de una ropa que le dice, pero cuídate? Cuídate porque la fiesta va a comenzar a tal hora y ya te voy a cambiar, pero cuídate, por favor. ¿Verdad? Y nuestros niños que nunca nos dejan abajo, siempre se ensucian. ¿Verdad? Siempre se ensucian. No importa cuánto le ruegue uno, los niños van a encontrar la manera de ensuciarse. Yo porque hasta buscan la ocasión de ensuciarse. ¿Verdad? Ese momento que están limpios, quieren ser mineros de carbón, ¿no? En ese instante.
Y es que es difícil mantener la ropa limpia, y más cuando es blanca. Es muy complicado. Y lo que dice Jesús aquí es que nos guardemos nuestras ropas blancas, que Él ya nos ha limpiado, que nos ha lavado, pero que corresponde a nosotros, a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios, el mantenernos limpios. Que es a través de la gracia que nos da su Espíritu Santo en que podemos ser capacitados para mantener nuestra ropa blanca. Por eso, el blanco es un color que representa pureza, que representa santidad. Y ya lo hemos dicho mucho, ¿verdad? Santidad significa ser apartado. Por eso dice, yo vengo por una novia santa. Jesús viene por una iglesia que está vestida de blanco, sin mancha y sin arruga. ¿Qué significa? Que usted tenga una esposa santa, que es muy buena. No, significa que su esposa es apartada, que su esposa es suya y usted le pertenece y nada más, que se han apartado. Por eso el matrimonio es santo, porque se apartan de los demás para estar exclusivamente con la otra persona. Y Dios anda buscando una iglesia santa, una iglesia que guarda sus vestiduras blancas de cuando recibieron a Cristo la primera vez, y que se mantiene firme en obediencia a Dios, tratando de seguir blanco. No le estoy diciendo que usted no se mancha, por supuesto, mis hermanos. Como le dije, mantenerse la ropa blanca es prácticamente imposible. Seguramente usted se ha manchado su vestidura blanca alguna vez, por no decir que muchas. Pero ¿sabe qué es lo bonito de esto? Que cuando nos hemos manchado nuestra vestidura blanca y vamos a los pies de Cristo, el Señor nos lava, el Señor nos limpia. Y no es que usted tenga su vestido blanco y diga, híjole, aquí se le ve todavía la mancha que me hice el otro día, ¿no? Cuando dije una grosería la otra vez. No, ya no se le va a mirar. Porque el Señor cuando lava bien, ¿verdad? Sin agraviar a las personas. Cuando el Señor hace algo, lo hace bien. Y cuando Él nos limpia bien, aleluya. Dice que seremos participantes de la gloria de Cristo, como recompensa por nuestras buenas obras y nuestra buena conducta y nuestro esmero en el Señor. Sí vale la pena, mis hermanos, hacer las cosas para Dios. No para ganarnos la salvación, sino para mantenernos limpios para cuando el novio venga por su iglesia. Qué hermoso, mi hermano, que el novio venga, que entra a la iglesia lista, adornada, limpia, para las bodas. Y mira lo que dice aquí: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y muchos, ay Dios, entonces sí se puede borrar. Entonces sí se puede perder la salvación. No es lo que está diciendo. Jesús, mi hermano, está haciendo una alusión a lo que la gente de Sardis ya conocía. En esa ciudad que usted llegaba, apuntaban su nombre como que usted era ciudadano de esa ciudad. Y cuando usted se iba a mudar, borraban su nombre de que usted ya no vivía ahí. Lo que Jesús está diciendo, mi hermano, es que Él lleva un registro de los que son suyos, de sus habitantes. Y se refiere, mis hermanos, a que no debemos de quedar excluidos. Miren, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y después regresó, después de varios años, muchos de los que regresaron, que decían ser hijos de los sacerdotes y querían ministrar dentro del templo, ese es su oficio, fueron buscados en los libros y no se encontró parentesco. Léalo, está en Esdras y está en Nehemías. Y a ellos no les permitieron participar en el templo, no les permitieron servir en el templo y no les permitieron comer de la comida que estaba consagrada en el templo. Lo que Jesús está diciendo: no te quedes excluido por tu conducta, no te quedes fuera de la bendición que yo tengo para ti. Mantén tus ropas limpias, no importa que estés en medio de Sardis, sé tú de esos que escaparon. Usted puede decir, mi hermano, es que todo el mundo lo hace. Bueno, si todo el mundo lo hace, usted no lo haga. Deje que todo el mundo lo haga, ¿verdad? Como le decimos a los niños,
Si se brinca a un pozo, tú también te vas a brincar, ¿verdad? No lo haga, no lo haga. No lo haga. Deje que los demás hagan lo que quieran. Usted siga buscando del Señor. Los nombres de los verdaderos discípulos de Cristo nunca son olvidados. Jesús dijo: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto me hace recordar cuando llegaba a visita a la casa. Yo me imagino que a usted también le pasó. Y su mamá le hablaba: fulanito, fulanita, ven. Y usted iba: ¿qué pasó, mamá? Y su mamá decía: mira lo que grande está. ¿No? Nunca le pasó que nomás le hablaban para enseñar qué grande usted estaba. Lo estaban presumiendo ahí como la pared. Lo estaban presumiendo. Jesús dice: confesará su nombre delante de los ángeles y delante del Padre. Me encantaría eso. Que Jesús le hablara en aquel día y le dijera: Eric, ven para acá. Y usted fuera: sí, Señor, ¿qué pasó? Y que Jesús no te contestara, que te dijera: mira, Señor, mira, Padre, este es Eric. Muchachos, ¿dónde están los ángeles? Miren, él es Eric. Imagínense que Dios lo presuma. Confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus santos ángeles. A mí me encantaría, no que me presumiera el Señor, pero que Él sepa mi nombre. Eso es lo que más anhelo yo. Que Él sepa lo que hago para Él y que Él sepa las intenciones de mi corazón. No importa si soy el peor guitarrista, de verdad, peor cantante o un pésimo pastor, pero que sepa que todo lo hago con la mejor intención y con todo mi amor para Él, y que le estamos esperando. Mi hermano, en medio de la iglesia de Sardis, una iglesia que tenía nombre de que vive pero está muerta, en medio de esa iglesia aún hay creyentes cristianos verdaderos, y damos gracias por ello. Padre, yo te doy gracias en esta hora, mi Dios, porque nosotros fuimos de los que escapamos de una condenación porque tú nos amaste. Y aún en medio de esta generación adúltera y perversa, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, aún en medio de ellos, aquí hay un puñado de tus hijos, mi Dios, que no hemos doblado nuestras rodillas a nadie que no seas tú, y que intentamos mantener nuestras vestiduras blancas. Es un deseo de nuestro Salvador en que nos mantengamos fieles y limpios, Señor, y como regalo de Navidad de nosotros hacia ti, queremos comprometernos esta noche contigo, Padre. Ayúdanos a mantenernos limpios, a contestar esa carta a Cristo y decirle: Señor, yo con todas mis fuerzas, con todo mi anhelo y con toda mi pasión he tratado de mantenerme fiel y limpio para ti. Yo sé que vienes pronto, Señor, y estás por venir por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, y nosotros queremos formar parte de tu iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia que está luchando cada día en medio de este mundo malo, Señor, y perverso, pero que podemos llegar a buen puerto si tú vas con nosotros. Padre, despedimos este tiempo de servicio, dándote la gloria y la honra y poniéndonos todos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos allá en casita, Dios me les bendiga, cuídense mucho, pásensela bien mañana, que tengan una feliz Nochebuena y una muy bonita Navidad. Amén, Dios les bendiga.